bienvenidos a la unidad 2. Ahora vamos a continuar con los componentes del protoplasma, habiendo estudiado todas las otras estructuras antes. Recordemos que el protoplasma es todo de la célula y va a estar formado por los componentes inorgánicos y los componentes orgánicos. Vamos a ir rápidamente con los componentes inorgánicos. El principal, el principal va a ser el agua. Bien, estamos en la página 7. Miro para abajo porque ahí tengo mi apunte, ¿ok? Bueno, tenemos muchísimas características y muchas cosas que hablar respecto del agua, pero vamos a enfatizar en algunos elementos puntuales. Por ejemplo, el agua se considera como el solvente universal. ¿Por qué se le considera como el solvente universal? Bueno, porque su estructura molecular, la geometría que ocupa en el espacio sus moléculas, hacen que el agua tenga las características de un dipolo. Ya lo vamos a pasar a dibujar. Eso hace que todos los componentes que tengan alguna carga, sea positiva o negativa, se lleven bien con el agua y por eso es medio para que se disuelvan. Bien. Por otro lado, vamos a tener todos aquellos componentes que son de tamaño más grande, como por ejemplo una proteína. Y esta proteína no se va a disolver en el agua, sin embargo, se va a dispersar en ella. Entonces, es un medio, es un solvente universal y un dispersante de muchas sustancias, como es el caso de la sangre. Perdón, ¿no? Bueno, vamos a ver el tema del dipolo. ¿Cómo sería el dipolo en el caso del agua? Vamos a tener que la molécula H2O va a ubicarse de tal manera que el oxígeno se va a encontrar en la parte superior y los dos hidrógenos separados entre sí en un ángulo, de tal modo que la estructura genera un dipolo en donde en el extremo donde está el oxígeno existe la carga negativa y en el extremo donde están los hidrógenos existe carga negativa. ¿Por qué? Porque los elementos químicos tienen una propiedad que es la electronegatividad. En la tabla periódica, si ustedes buscan su tabla periódica, van a encontrar que la electronegatividad de los elementos están clasificados de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, en donde en una línea oblicua el elemento más electronegativo de la tabla periódica se encuentra en el vértice superior derecho y corresponde al flúor, olvidando a los gases nobles. Ese es el elemento más electronegativo. Sin embargo, en la materia viva, el flúor no es un elemento que abunde, de hecho, no existe. Entonces, el elemento que pasa a ocupar el lugar del más electronegativo va a ser el oxígeno. El oxígeno va a tener muchísima afinidad con los electrones, eso es la electronegatividad. Y el hidrógeno pobre solamente tiene un protón y un electrón, nada más. Cuando hace enlace con el oxígeno, es un enlace covalente en donde se comparten electrones, los electrones, el único electrón de cada uno de los hidrógenos, va a ir a tender a estar más cerca del lado del oxígeno. Mientras que en el lado donde está el hidrógeno, lo que se va a conservar va a ser el protón del núcleo, el protón y su neutrón. Bien, entonces esa distribución desigual de los electrones genera esta particularidad del agua de ser un dipolo. ¿Qué significa la palabra dipolo? Significa que tiene dos polos. ¿Cuáles van a ser estos polos? El positivo y el negativo. Las moléculas que sean polares, las moléculas que tengan alguna de las cargas, ya sea positiva o negativa, se van a llevar bien con el dipolo porque el dipolo es para todos. Si tú eres carga negativa, te vas a llevar bien por la parte positiva del dipolo y si eres carga positiva, te vas a llevar bien con la carga negativa del dipolo. ¿Bien? ¿Qué es lo que ocurre con las sales? Entonces, si en un vaso de agua yo coloco cloruro de sodio, que es la sal de mesa, yo coloco y bato, ¿qué va a pasar con esa sal? Se va a disolver en cloro y en sodio, y ambos van a encontrar su lugar feliz con el dipolo, carga negativa y carga positiva respectivamente. ¿Bien? Entonces esa es una de las propiedades del agua, ser disolvente universal, dispersante de partículas de mayor tamaño, ser un dipolo
y eso divide a todas las otras moléculas, a todos los otros componentes, los va a dividir en una categoría de acuerdo a si se llevan bien o no se llevan bien con el agua. Cuando tú eres una molécula polar que tiene carga, ya sea positiva o negativa, vas a ser una molécula hidrosoluble. Hidrosoluble. Eso significa que te vas a disolver en agua. Mientras que si tú eres una molécula apolar, es decir, no tiene carga, vamos a poner sin carga, vas a ser todo lo contrario, no soluble en agua. No soluble en agua. O también conocido como hidrofóbico. Bien. El sufijo fóbico se refiere a aversión, rechazo al agua, mientras que su contraparte en las moléculas polares se le va a conocer como hidrofílico. Hidrofílico. Bien, el sufijo fílico se refiere a afinidad o afición o aprecio hacia eso. Entonces, si tú eres una carga polar, tienes carga o positiva o negativa, no las dos, una o la otra. Bueno, si tienes las dos también te vas a llevar bien con el agua, pero no es el caso. Normalmente es o positiva o negativa, vas a ser hidrosoluble y vas a ser hidrofílico. Mientras que si tú eres una molécula apolar, sin ninguna carga, tú vas a ser insoluble en agua o no soluble en agua e hidrofóbico. Pero además vamos a agregar otra definición que es relacionada a los lípidos. Normalmente las moléculas polares, además de ser hidrosolubles, son insolubles en lípidos. Insolubles en lípidos o también conocidos como lipofóbicos. Bien, mientras que si tú eres una molécula apolar vas a ser liposoluble o lipofílico. ¿Estamos? Muy importante conocer esas palabras. Estamos aprendiendo entonces estas 4 palabras y en qué momento utilizarlas. ¿Qué más tenemos respecto del agua? El agua tiene la característica de poder soportar grandes cambios de temperatura. Si la temperatura aumenta demasiado, el agua se la banca hasta que a 100 grados Celsius bulle. Bien, entonces es uno de los elementos químicos, no es un elemento químico, es una de las moléculas que más resiste los cambios de temperatura y tiene un alto punto de ebullición. Mientras que ocurre todo lo contrario referido al punto de congelación. Su punto de congelación es 0 grados Celsius y es también un punto de congelación sumamente distanciado. No todos los elementos, no todas las moléculas tienen esta propiedad de congelarse a tan baja temperatura. Entonces, esta distancia en su punto de ebullición y su punto de congelación le dan al agua esta capacidad de poder almacenar o resistir las temperaturas. ¿Qué más vamos a encontrar en el agua? Veamos. El agua es un medio para disolver todas aquellas sales, pero también es una molécula que se puede disolver a sí misma y se separa de sí misma. De hecho, se separa de este modo, en donde si tú tienes un vaso de agua, vas a encontrar un equilibrio dinámico entre la cantidad de moléculas de agua que conservan su forma y la cantidad de moléculas de agua que se están disociando. ¿En qué se va a disociar el agua? Se va a disociar en un protón, conocido como H+, o se va a disociar en un oxidrilo que tiene carga negativa, ¿bien? OH, oxidrilo o hidroxilo, también conocido como hidroxilo, que va a tener carga negativa, ¿bien? Cuando hablamos de las concentraciones de protón o de OH en una solución es cuando tenemos agua más algún otro componente.
¿bien? Y está disuelto. Ese otro componente, el soluto, está disuelto en el agua. Esta solución puede caracterizarse de muchas maneras. Una de las maneras de caracterizar una solución es de acuerdo a la concentración que tenga o de protones o de oxidrilos. Normalmente de protones. Cuando tiene mucha concentración de protones, se dice que esa solución es ácida. Mientras que cuando tiene poca concentración de protones, se dice que esa solución es alcalina o básica. Me estoy refiriendo al pH. El pH es nada más y nada menos que una manera de expresar las concentraciones de protones en una solución. Bien, pero también hay un pOH. El pOH me indica las concentraciones de hidroxilos en una solución. La más común es pH. En el módulo de química van a aprender a sacar al pOH también. Bien. ¿Qué es lo último que tenemos que mencionar? Ya hablamos sobre la estructura molecular del agua, que es un dipolo, y las concentraciones y cómo se distribuye el agua en un organismo. De eso más o menos hemos conversado. Un organismo completo tiene más del 50% de su composición en agua. Nosotros somos de 60 a 70% agua, y digo que es un rango porque cuando nacemos somos mucho más de 60% de agua, somos incluso un poquito más de 70% todo de agua. Pero a medida que vamos creciendo y nos vamos volviendo adultos y luego adultos mayores, nuestro porcentaje de agua va disminuyendo desde los 70 a los 60 o más o menos, ¿bien? Además depende del estado nutricional del individuo, pero en promedio es entre un 60 y un 70% de agua. O sea que nosotros somos un vaso de agua caminando, somos todo agua. ¿Cómo se distribuye nuestra agua, la agua que tenemos en nuestro interior? Va a estar distribuida en dos compartimentos principales, que son el espacio intracelular adentro de la célula y el espacio extracelular. Bien, el extracelular es lo que habíamos comentado en un comienzo, que se le conoce como medio interno. Bien. El extracelular, conocido como medio interno, está dividido a su vez en dos compartimentos separados: el intravascular y el intersticial, o también conocido el intersticial como la meca. Bien, ¿cuáles van a ser estos porcentajes? El espacio intracelular va a tener un 65% del total de nuestra concentración de agua. Bien, mientras que el espacio intersticial el 28% y el intravascular el 7%, viajando en la sangre y la linfa. ¿Estamos? Entonces sería todas las características que tenemos que mencionar respecto del agua. Vamos a los electrolitos o los iones minerales.